El fondo de salarios variará de esta forma en proporción al promedio del tiempo de inversión, computado como una media aritmética no ponderada de los tiempos transcurridos antes de que todos los servicios originales prestados en un periodo dado maduren en bienes de consumo. Una estimación de la cantidad de capital, de acuerdo con este método, tiene su fundamento en los bien conocidos cálculos de von Bauer, referentes a la relación entre la altura de salarios y la duración media del periodo de producción. Y a este respecto, Wixel, en sus primeros trabajos, siguió el ejemplo de von Bauer. Este concepto del capital fue también de importancia fundamental en las investigaciones de Gustav Ackermann. Número 2. El capital puede también, evidentemente, ser medido mediante la suma de valores que representa. Bajo condiciones estacionarias, esta suma de valores será igual a los valores de los servicios invertidos más el interés acumulado. El concepto de un tiempo medio de inversión puede ser también utilizado cuando se calcula el capital como una suma de valores, pero entonces, como hemos indicado ya, debe ser determinado en forma diferente, es decir, como un promedio ponderado de los periodos de inversión de todos los servicios originales, incluyendo aquellos cuyo tiempo de inversión es cero. Los promedios serán los costes por intereses correspondientes a cada periodo de inversión, calculados a interés compuesto. Abre paréntesis, si se utiliza el interés simple, conducirá evidentemente al mismo resultado que en el caso anterior. Cierra paréntesis. Este método de medir el capital, que es el usual, es el que hemos adoptado. Cuando se trata de establecer la forma en que una variación en el capital circulante influye sobre la formación de los precios, cuando están invariables los otros factores que los determinan. El primero de esos dos métodos de medir el capital puede ser empleado solamente hasta tanto que el fondo de salarios varíe en la misma dirección que el capital expresado como la suma de valores. Esto no siempre sucede así. Es posible concebir casos en que el aumento de este capital, abre paréntesis, debido al ahorro, cierra paréntesis, estará asociado a una reducción del fondo de salarios y también otros casos en que un capital invariable puede ser invertido en diferentes formas, de modo que el fondo de salarios variará mucho, aunque el resultado será el mismo en cuanto se refiere al interés recibido del capital y a la remuneración de los otros factores de la producción. Abre una nota que dice: con objeto de aclarar esto, podemos tomar el sencillo ejemplo esquemático siguiente. Dos puntos. En una cierta comunidad, la agricultura y la selvicultura son ocupaciones igualmente remuneradoras. Abre paréntesis. Dentro de un margen bastante amplio. Cierra paréntesis. Se supone que las condiciones de la producción son tales que el capital, abre paréntesis, expresado como una suma de valores, cierra paréntesis, en la agricultura está dividido en proporciones iguales entre las inversiones de 1 a 10 años, abre paréntesis, materias primas y herramientas, cierra paréntesis, mientras que en la selvicultura todo el capital tiene un periodo de inversión de 40 años. Se supone además que los factores originales de la producción, calculados en unidades de trabajo por razones de simplicidad, serán distribuidos en las condiciones de precios existentes entre las dos ramas de la producción, en la misma proporción que el capital. Las unidades de trabajo no invertidas en bienes de capital se suponen ocupadas en la producción de artículos terminados en cooperación con los bienes capitales. Abre paréntesis, por ejemplo, en la tala y transporte de maderas, etc., en selvicultura. Cierra paréntesis. Suponemos que en esta comunidad existe en primer término un estado estacionario, que un capital igual al valor de 100 unidades de trabajo es transferido entonces gradualmente de la agricultura a la selvicultura. Abre paréntesis,
juntamente con una correspondiente cantidad de trabajo original. Cierra paréntesis. Y que un nuevo equilibrio estacionario es alcanzado eventualmente con los mismos salarios e interés del capital. Abre paréntesis, los cuales se pueden suponer también invariables durante el periodo de transición. Cierra paréntesis. Al comparar estas dos situaciones estacionarias, se puede hablar claramente de una cantidad invariable de capital, pues no ha habido ahorro asociado a la transición de uno a otro estado. El valor del capital total es también invariable, pero si observamos el fondo de salarios, encontramos, suponiendo que el tipo de interés sea de un 6%, que en la agricultura un fondo de salarios de 88 unidades de trabajo corresponde al valor capital de 100 unidades de trabajo transferidas de allí a la silvicultura, mientras que el nuevo fondo de salarios en la silvicultura tiene solamente 26 unidades. El fondo total de salarios está, por consiguiente, reducido por un valor correspondiente a 62 unidades de trabajo. Cierra la nota. De aquí se infiere que no es posible confiar en el fondo de salarios cuando está por determinar el concepto de un invariable volumen de capital, pues en este concepto está implícito el hecho de que en una transición de una a otra situación estacionaria no es necesario el ahorro. En algunos casos, este criterio es válido, a pesar de la variación en el fondo de salarios. El cálculo del capital según el método del fondo de salarios quizá pueda ser definido en ciertos casos como una simplificación del problema cuando uno se limita a calcular con interés simple. Pero fuera de esto, parecería bastante difícil que tuviese valor científico alguno. Abrí una nota que dice: lo que se ha dicho no contiene un juicio adverso sobre la denominada teoría del fondo de salarios, cuya verdad importante es que los salarios, abre paréntesis, juntamente con otras clases de remuneración de los factores originales, cierra paréntesis, son adelantados por los capitalistas y que el volumen de los salarios depende, por consiguiente, del volumen del fondo disponible para este fin. Esta teoría, que naturalmente es correcta hasta cierto punto, y que ha demostrado ser especialmente fructífera en el planteamiento realizado por von Bauer, no presupone que un especial fondo de salarios se ponga aparte de otros valores capitales, pues es posible y estrictamente hablando es más correcto el considerar todo capital como un fondo del cual los salarios, etcétera, son adelantados. El hecho de que este fondo incluya no solamente los propios salarios, abre paréntesis, incluyendo la remuneración de otros servicios originales, cierra paréntesis, sino también el interés pagable antes de que los resultados del trabajo, etcétera, maduren evidentemente, no es un impedimento para la aplicación de este punto de vista. La idea básica de von Bauer fue probablemente esta última. A menudo habla de subsistent funds, en el sentido de la riqueza total de la comunidad. Cierra la nota. Con esto no quiero decir que el problema, cuando el volumen de capital puede ser considerado como invariable, se resuelva por medio del concepto ordinario del capital, como una suma de valores. En algunos casos, es cierto que es posible operar con este concepto o con el íntimamente promedio ponderado del tiempo de inversión. Abre una nota que dice: estos métodos de medir el capital tienen la ventaja de que cuando se supone perfecta previsión, todas las variaciones en el capital pueden ser adscritas al ahorro positivo o al negativo. Por otra parte, ambos tienen la desventaja de que la medición del capital se hace dependiente de los precios de los servicios invertidos y del tipo de interés, que pertenece a los factores desconocidos del problema. Cuando ocurren hechos inesperados que producen una variación en esos factores, el volumen del capital será ordinariamente alterado,
Si es medido por uno de esos dos métodos, es decir, como una cantidad de valor intercambiable o como una cierta extensión del periodo medio de inversión de todos los factores originales, toda vez que no parece existir un método mejor, debemos, sin embargo, escoger una de aquellas dos medidas del capital y en el tratamiento algebraico del problema antes indicado, hemos preferido utilizar el segundo, que en su conjunto parece menos influido por variaciones inesperadas en los precios o en el tipo de interés, puesto que tales variaciones afectan únicamente a las ponderaciones aplicadas en el cálculo del periodo medio de inversión. Cierra la nota. Pero a veces parece imposible, por la naturaleza del caso, determinar puntos fijos para una comparación entre las diferentes situaciones estacionarias. Abre signo de pregunta. ¿Qué se quiere indicar, por ejemplo, cuando se dice que dos comunidades separadas, con diferentes poblaciones, con niveles culturales diferentes y con diferente técnica y por consiguiente relaciones de precios completamente diferentes, tienen la misma cantidad de capital? Cierra signo de pregunta. El considerar esto como si se tratase de que el capital circulante tiene el mismo valor, abre paréntesis, calculado en algún término monetario común, cierra paréntesis, o como si el periodo medio ponderado de inversión es igual en las dos comunidades, evidentemente es una idea puramente convencional. Por esta razón, las posibilidades de un análisis del problema de los precios, según esas líneas, son bastante limitadas. Las dificultades citadas aquí están asociadas al planteamiento estacionario del problema, debido a sus supuestos artificiales y muy especiales. El problema estático tiene poca o ninguna conexión con los fenómenos determinantes de los precios en la vida real. Por lo tanto, se debe intentar construir sobre esta base un análisis perfeccionado que tenga una mayor validez general. Capítulo 3. Previsión perfecta y condiciones dinámicas. Parte número 1. Planteamiento del problema. En nuestra primera exposición del problema dinámico de los precios, mantendremos el supuesto básico de que los individuos prevén completamente el futuro, supuesto que hemos utilizado en el capítulo anterior y cuya importancia quedó allí explicada. También mantendremos los supuestos generales simplificadores formulados en el apartado 3 del capítulo primero. Bajo estos supuestos, el problema dinámico difiere del que acabamos de discutir, principalmente porque ocurren variaciones en los factores determinantes de los precios. Abre una nota que dice: esta divergencia es menor cuando la comunidad está progresando o retrocediendo uniformemente, en el sentido de que la oferta de todos los factores y la demanda de bienes de consumo muestra un crecimiento o disminución proporcional, mientras que los coeficientes técnicos permanecen invariables. En estos casos, evidentemente, los precios estarán invariables también, y el problema puede ser tratado en la misma forma que antes. El sistema de ecuaciones en el capítulo 2 aún puede ser aplicado si para cada periodo de todas las funciones determinantes y y x son multiplicadas por el factor que expresa la medida de la variación calculado desde el periodo inicial. Cierra la nota. En contraste con el caso estacionario, que de hecho es una serie de repeticiones de un mismo estado, obtenemos ahora una serie de estados que difieren más o menos entre sí respecto a los factores determinantes de los precios y a los precios mismos. Este proceso dinámico en realidad es continuo, pero su análisis se facilita si se subdivide en periodos de tiempo relativamente cortos, durante los cuales se supone que las variaciones tienen lugar en los puntos de transición
entre los diferentes periodos y en cada periodo se supone que la situación media continúa durante el periodo completo. Como en el caso estacionario, la situación de los precios en cada periodo es considerada como el resultado de la demanda de bienes de consumo, de la oferta de servicios productivos y de las medidas adoptadas por los empresarios en el empleo de esos servicios para la producción de bienes de consumo y de capital. Como antes, tenemos como condiciones de equilibrio que los precios y los costes de producción coincidan y que todos los recursos productivos sean totalmente empleados. Los factores que afectan a los precios son en ambos casos no solo funciones de los precios que rigen durante el periodo en cuestión, sino también de los que rigen en periodos posteriores, los cuales son tenidos en cuenta por la actividad económica de los individuos. Pero mientras en el caso estacionario los precios en periodos sucesivos son iguales a los precios en el periodo presente y de esta manera no introducen nuevas incógnitas en el problema, en el caso dinámico diferirán más o menos de los precios del primer periodo. Por esta razón, el problema dinámico resulta mucho más complicado que el estacionario. Al discutir la situación de los precios, en un cierto periodo, deben ser examinadas simultáneamente las diferentes situaciones de los precios en los periodos sucesivos, y esto presupone un conocimiento de los factores que afectan también a los precios en esos periodos. El problema puede quedar establecido en la forma siguiente. Dos puntos. Si los factores que toman parte activa en la formación de precios en todos los periodos que entran en el proceso dinámico son conocidos, abre signo de pregunta, ¿cuáles serían las situaciones de los precios en esos diversos periodos? Cierra signo de pregunta. Otra desemejanza en la naturaleza del problema entre los dos casos es debida a la diferencia en el supuesto inicial respecto a la naturaleza del equipo capital. En el estado estacionario, fue posible dividir todos los bienes capitales en dos grupos, de modo que uno consistía en bienes capitales originarios y permanentes. Abre paréntesis, tierra, cierra paréntesis, y el otro los que representan servicios ahorrados, que al mismo tiempo son no permanentes. Abre paréntesis, capital circulante, cierra paréntesis. En el caso dinámico, los dos fundamentos de la distinción utilizados en esta división no se puede suponer que coincidan, como ya se ha indicado antes. Por otra parte, hasta cierto punto es posible adquirir equipos de duración prácticamente ilimitada en el proceso productivo, por ejemplo, mediante la desecación de lagunas o la voladura de rocas. Es posible producir terrenos que no se diferencian en nada de los terrenos originales. Por otra parte, no todos los recursos productivos originarios son permanentes. Sobre todo, las minas y recursos naturales similares deben ser en cierto modo clasificados en el grupo del capital real no permanente. Abre una nota que dice: en una comunidad estacionaria no se producen bienes permanentes de capital, ni es reducida la oferta de los factores originarios. Si esto tuviese lugar, las condiciones no serían estacionarias. El hecho de que ciertos bienes permanentes de capital puedan ser producidos antes de que sea alcanzado el estado estacionario en la forma indicada antes no tiene importancia para nuestro problema. Cierra la nota. La división de los bienes capitales en recursos originarios y producidos será, por lo tanto, independiente de la distinción entre capital permanente y no permanente. Ambas clasificaciones deben ser empleadas, pero con diferente propósito. En el análisis del problema dinámico,
tal como se ha planteado aquí, es decir, bajo el supuesto de que el futuro está completamente previsto, la primera distinción resulta útil en la forma que se indica a continuación. Durante el periodo inicial en el proceso dinámico en observación, todo equipo capital existente en la comunidad puede ser considerado como originario, incluyendo el que de hecho ha resultado de la producción en periodos anteriores no comprendidos en el análisis, pues teniendo en cuenta que en el punto de partida se debe presumir un conocimiento de la naturaleza de todo equipo capital, es inoportuna la cuestión de su origen efectivo. Los bienes capitales producidos tienen la misma significación para la formación de los precios que los recursos originales verdaderos de clase análoga. Por la misma razón, los bienes capitales que pertenecen a periodos subsiguientes pueden ser considerados también como originarios, en tanto que no hayan sido producidos en los periodos incluidos en el análisis. Si lo han sido, deben pertenecer evidentemente al grupo producido, que representará de este modo los servicios invertidos en bienes capitales durante los periodos en observación. Estos últimos deben ser tratados como un grupo especial, ya que con otros bienes capitales no pueden ser incluidos entre los factores dados. Su producción es, por el contrario, una de las cantidades que juntamente con los precios están determinadas por los factores dados. En un análisis más detallado del problema, puede ser aplicada también la otra base de clasificación. Tanto el grupo original como el producido puede ser subdividido en bienes capitales permanentes y no permanentes. Este punto de vista es especialmente adecuado respecto a lo que se expone a continuación. Los bienes capitales no permanentes, que en el momento oportuno pueden ser reemplazados por otras inversiones, son en su naturaleza una parte variable del capital de la comunidad, mientras que los de duración limitada, una vez producidos, se los debe suponer dotados de propiedades inalterables en los diferentes periodos. Haciendo uso de estos conceptos, trataremos de extender nuestro sistema de ecuaciones de manera que sea válido también en condiciones dinámicas, bajo el supuesto de que el futuro está completamente previsto por todos. Parte 2. Discusión algebraica. Abro paréntesis para decir que leeré un poco porque es información valiosa, pero solo hasta cierto punto porque luego es ya un poco complejo para mí de expresar y se pierde el hilo. Entonces, sí, cierro paréntesis. Por lo expuesto, se plantea el siguiente problema. Dos puntos. Si la oferta de servicios productivos, la demanda de bienes de consumo y los coeficientes técnicos adecuados a la producción de esos bienes están determinados para todos los periodos desde un punto de partida determinado como funciones de los precios y de los tipos de interés que se darán de hecho durante esos periodos, abre signo de pregunta, ¿cuáles son esos precios y tipos de interés y cuáles serán los bienes producidos y consumidos en todos esos periodos, etcétera? Cierra signo de pregunta. En el tratamiento del problema necesitamos símbolos especiales para los diferentes periodos que comprende el proceso dinámico. Se indicarán con los números 1, 2, 3, 3 puntos y la V como símbolo, los cuales, como antes, serán anotados como sufijos. Consideramos al periodo V como tan distante que las condiciones en los siguientes periodos no tienen importancia para la situación de los precios en los periodos elegidos para la investigación. La situación en esos primeros periodos del proceso dinámico no deberían variar.
Abro paréntesis para decir que yo tampoco entendí muy bien el juego de palabras o si es una equivocación del libro, si fue las situaciones, si quiso decir eso, cierro paréntesis. Por consiguiente, si la comunidad alcanzase condiciones estacionarias en el periodo V, con objeto de simplificar el análisis, suponemos que se trata de este caso. Abro paréntesis para aclarar que ya aquí corto el tema de la discusión algebraica y saltaré a la siguiente parte. Cierro paréntesis. Parte 3. El desarrollo de los precios y de los tipos de interés. Bajo este supuesto de que el futuro es perfectamente previsto, todos los precios en todos los periodos incluidos en el proceso dinámico llegan a estar ligados entre sí en un sistema uniforme. El equilibrio de este sistema es mantenido por las mismas leyes que bajo las condiciones estacionarias. Los costes de producción y los precios coinciden y la oferta y la demanda son también iguales, tanto para el servicio productivo como para los bienes de consumo. La diferencia real, como en el caso estacionario, está en la circunstancia de que se supone que los factores primarios, considerados como determinados, experimentan variaciones de uno a otro periodo. De esta forma se produce un movimiento del sistema. La misión de la teoría consiste en aplicar más detalladamente las condiciones generales de las que depende este movimiento y dar una expresión exacta a su curso bajo todos los supuestos concebibles. Nos limitaremos aquí a las siguientes reflexiones generales. Aparte de otras influencias, la relación general, no solo entre los precios en un cierto periodo, sino también entre las diferentes situaciones sucesivas de los precios, tiene una marcada tendencia a suavizar o amortiguar todos los movimientos de los precios, en comparación con una comunidad en la que el futuro no está completamente previsto. Esta estabilidad relativa en la formación de precios está incrementada por una cierta regularidad atribuible a las variaciones de las funciones de la oferta, demanda y coeficientes técnicos, que hemos considerado como factores primarios determinantes de los precios y como datos en el problema. La situación puede ser caracterizada diciendo que un ajuste continuo de las funciones tiene lugar con referencia a los desarrollos de los precios corrientes y esperados en el futuro. Si esta tendencia fuese la única en operar, la comunidad alcanzaría a su debido tiempo condiciones estacionarias. La población, capital y otros factores que afectan a los precios alcanzarían una naturaleza y volumen relativo tales que con los precios existentes tendrían lugar las condiciones para un estado estacionario. Sin embargo, en el caso presente, la tendencia no puede ser realizada completamente porque los fenómenos están también sujetos a variaciones de un carácter más espontáneo, no debidos directamente a la situación económica. Esto es, porque el desarrollo de la naturaleza humana no está regulado por leyes mecánicas, sino orgánicas, que dan lugar a nuevos impulsos. Además, el hombre no controla las condiciones externas de su existencia. No puede influir en gran medida sobre las condiciones climatológicas y otras, y las variaciones de esta clase representan continuamente factores perturbadores en la vida económica. Pero si todas esas variaciones, realmente primarias en relación con los desarrollos de precios, fuesen conocidas de antemano, abre paréntesis, desde cuyo ángulo estamos viendo el problema discutido, cierra paréntesis, todos los factores determinantes de los precios, como los precios mismos, tendrían la oportunidad de ajustarse a las nuevas condiciones en los buenos tiempos. Si, por ejemplo, se pudiese esperar que una cierta mercadería
fuese objeto de un gran incremento en la demanda en un periodo futuro debido a la variación de las preferencias entre los consumidores, abre paréntesis, variaciones de la moda, cierra paréntesis, las fuerzas de la producción serían dirigidas y ajustadas a esa rama de la producción con la conveniente antelación. De esta forma, el aparato de producción estaría preparado para atender a la mayor demanda y no sería necesario un aumento sustancial en los precios. De este modo, no habría transición brusca. El desarrollo tendría el carácter de un movimiento suave ondulatorio. Lo dicho se aplica también al desarrollo de los precios en su conjunto. Respecto a los movimientos relativos de los precios y tipos de interés, bajo el supuesto de que el nivel general de los precios permanece constante, hay que añadir algunas observaciones. Una variación en el precio de un artículo de consumo de uno a otro periodo no puede ser mayor que el coste de ese movimiento en el proceso de producción, en cuanto a que aumentará la oferta en el periodo en que el artículo es relativamente escaso. En general, esos costes no son muy grandes cuando la producción ha de estar retardada, con objeto de contrarrestar una amenaza de alza en el precio del artículo. En cualquier caso, no pueden exceder de los costes asociados al almacenamiento de la mercancía, incluyendo el interés del capital invertido en los stocks acumulados. En la otra dirección, la diferencia puede ser mayor, ya que es más difícil acelerar la maduración de los bienes en producción. Es pues completamente concebible que pueda haber un descenso considerable en el precio de un artículo en un cierto periodo como resultado de un invento técnico introducido entonces. Sin embargo, tales casos son excepcionales. En otros casos, los movimientos de los precios en dirección descendente serán también amortiguados. Los movimientos en los precios de los servicios productivos originarios se producen únicamente en tanto que las variaciones que tienen lugar en el lado de la demanda y de la oferta se compensan entre sí. Sin embargo, en relación con las categorías únicas de servicio, tal compensación es probablemente la regla general. La oferta de una cierta clase de trabajo, por ejemplo, puede variar por medio de un aumento o disminución en el número de nuevos trabajadores en aprendizaje. De este modo, se puede suponer que una variación en la demanda para esa clase de trabajo se acompasará con una correspondiente variación en la oferta. Por otra parte, los empresarios tenderán en los buenos tiempos a hacer uso de toda oportunidad de sustitución, con objeto de adaptar su demanda a la situación de la oferta. La consecuencia de esas adaptaciones es en parte que los propios movimientos de los precios se debilitan y en parte que están extendidas en grandes grupos de servicios que forman posibles sustitutos entre unos y otros y así su movimiento respecto a cada categoría de servicios se reduce aún más. En conjunto, quedan entonces solamente aquellos ajustes de los precios lentos y bastante pequeños, que son causados por los movimientos de la población, por el aumento o disminución de equipo capital, el desarrollo de la técnica, etc. Como en la vida real se puede esperar que esas variaciones se compensen en cuanto a sus influencias sobre los precios en un grado considerable, la influencia de esta causa de los movimientos de los precios será mucho menor de lo que se podría esperar. Las fluctuaciones del tipo de interés bajo los supuestos formulados aquí debe ser también muy pequeña. Si suponemos que el nivel general de precios se mantiene bastante estable, esto se deduce de lo que se ha dicho respecto a los precios de los bienes de consumo y servicios originales. Debido al carácter suave y tranquilo de los movimientos generales de los precios, se puede esperar que la demanda de ahorro por parte de los empresarios permanecerá también bastante constante. Abre paréntesis,
Si se prescinde de los casos excepcionales, tales como cuando tiene lugar una variación relativamente profunda en el proceso de producción, como el resultado de inventos técnicos, etc. Cierra paréntesis. Y, puesto que la oferta de ahorro bajo nuestros supuestos fluctuará poco, probablemente no hay razón aparente para que el tipo de interés varíe en gran medida. Sin embargo, se debería señalar que aun en el caso de que esas fluctuaciones tuviesen lugar en el lado de la oferta o de la demanda, esto no obstante, los empresarios tienen tan grandes oportunidades para la sustitución en la utilización del ahorro que se puede esperar un amortiguamiento de la curva de los precios en un grado mayor aquí que en otra parte. Esta tesis puede ser aplicada en la forma más precisa mediante el examen de un caso concreto. Supongamos que, bajo otras similares condiciones, existen razones para esperar una cuantía considerable de ahorro en un cierto periodo futuro, mientras que los periodos inmediatamente anteriores y posteriores permanecen relativamente normales a este respecto. Si este ahorro no recurrente no estuviese previsto, el tipo de interés, abre paréntesis, especialmente si prescindimos de la premisa atomística, cierra paréntesis, evidentemente se reduciría entonces grandemente y más tarde fluctuaría en un nivel más alto que en aquel periodo, pero más bajo que en el caso presentado originalmente. Abre una nota que dice: suponemos que después que el ahorro no recurrente ha tenido lugar, los empresarios una vez más se ajustan a las condiciones más normales. Debido al aumento en el equipo capital resultante del ahorro no recurrente, el tipo de interés en el futuro se debe suponer que permanece más bajo que antes de que el ahorro ocurriese. Cierra la nota. Por otra parte, si todos prevén correctamente lo que va a tener lugar y ajustan a ello sus acciones, el proceso diferirá mucho de lo que queda señalado, pues el aparato de producción será entonces dirigido hacia la absorción del gran ahorro no recurrente. El resultado de esto será que el descenso rápido de la curva del interés se suavizará. El nivel del interés descenderá gradualmente desde la antigua posición a la nueva en un espacio de tiempo que incluye periodos situados antes y después de aquel en que tiene lugar el ahorro. Esto se puede comprender mejor imaginando la forma en que los empresarios actuarían si previesen un considerable descenso en el tipo de interés en el periodo de ahorro y subsiguientemente un nivel de interés más bajo. Por otra parte, es evidente que diferirían las inversiones nuevas normales de los periodos inmediatamente anteriores al ahorro hasta el periodo de dicho ahorro y periodos posteriores, teniendo la ventaja de los más bajos costes de intereses. Debido a esta demanda reducida de ahorro, precisamente antes del periodo del mismo, el tipo de interés comenzaría a bajar aún antes de que tuviese lugar el ahorro. Simultáneamente, la mayor demanda en el periodo de ahorro y posteriores tendería a elevar el tipo de interés en ese tiempo. Por otra parte, los empresarios alargarían las inversiones, las cuales de otro modo habrían madurado durante el periodo de ahorro y más tarde. Una extensión tal de tiempo de inversión resultaría remuneradora debido al tipo de interés más bajo entonces en vigor. Así pues, sería absorbido durante este periodo más ahorro todavía y el nivel de interés subiría aún más. La reorganización del proceso de producción a esos dos respectos continuaría hasta que tuviese lugar un adecuado amortiguamiento de la curva del interés. Por lo tanto, esta será la posición a la cual tienden los empresarios desde el mismo comienzo, si son plenamente conocedores de la situación.
En una forma análoga, el proceso de amortiguamiento que tiene lugar en otros casos de fluctuación esperada en los tipos de interés puede ser explicada, por ejemplo, cuando los ahorros están muy reducidos en un cierto periodo o cuando puede ser previsto un aumento o disminución temporal en la oferta de capital para un periodo corto futuro. Finalmente, según nuestros supuestos, no habrá variación en los precios de los bienes capitales, excepto la adición en el valor debida a inversiones, a servicios nuevamente invertidos, más los intereses acumulados del capital y las reducciones en el valor debidas a la maduración de los servicios. Según esto, los valores capitales son alterados únicamente como un resultado del ahorro positivo o negativo. Esto no se aplica solamente a los bienes capitales producidos. El valor de los bienes capitales originarios está también incrementado, abre paréntesis, disminuido, cierra paréntesis, mediante el ahorro positivo, abre paréntesis, negativo, cierra paréntesis. En la medida en que el interés de capital acumulado excede, abre paréntesis, o está en déficit, cierra paréntesis, respecto al valor de los servicios que maduran durante el periodo. En un estudio de la función de ahorro, esta clase de ahorro que se refiere a los bienes capitales originarios debe ser también tomada en cuenta en forma precisa, tal como se ha planteado el problema aquí. Esto es absolutamente necesario, ya que todos los bienes capitales existentes en la fase inicial han sido clasificados en los recursos originales y únicamente los producidos posteriormente en el grupo del equipo producido. Este punto de vista tiene probablemente un campo de aplicación más amplio, ya que facilita la discusión de una situación de precios sin mezclar en ella la cuestión de la forma en que el equipo capital existente llega a producirse. Pero no obstante, siempre que se formule esta distinción, debe ser más o menos convencional y, por tanto, parece injustificada una limitación del concepto del ahorro a una sola de las clases de equipo de capital. En el análisis anterior, hemos ignorado el hecho de que el nivel general de los precios puede fluctuar durante el proceso dinámico, debido a una variación en el valor de la unidad monetaria que implique una alza o baja proporcional en todos los precios monetarios. Sin embargo, esto no reduce la validez del análisis de los movimientos relativos a los precios que queda expuesto, ni es de real importancia para el problema en otros aspectos. Si hacemos abstracción de ciertas complicaciones que tienen lugar en el sistema monetario, ya que las fluctuaciones en el nivel general de los precios, que son conocidas de antemano, pueden ser neutralizadas por variaciones correspondientes en el tipo de interés, tal como ha sido particularmente demostrado por Irving Fisher. Únicamente en el análisis del desarrollo de los tipos de interés y de los factores íntimamente relacionados con ellos, por ejemplo, la renta y el ahorro, medidos en unidades monetarias. Abre una nota que dice, las definiciones de renta como interés corriente de todos los valores capitales y de ahorro como el exceso de la renta sobre el consumo dadas en el apartado anterior implican ciertas complicaciones a este respecto. Se debe observar que los aumentos en el valor del capital debidos a un alza en el nivel de precios están incluidos en la renta y en el ahorro así definidos. De esta forma, los términos adquieren un carácter puramente monetario. Si deseamos estudiar la función del ahorro, desde luego debemos tener en cuenta posibles variaciones en el valor de la unidad monetaria. Para un cálculo de la renta y el ahorro cuando la unidad es constante, no es suficiente, sin embargo, efectuar una división por un índice de precios
Es siempre necesario calcular qué tipo de interés se habría dado si no hubiesen tenido lugar variaciones en el valor de la unidad monetaria y emplear este tipo en el cálculo del valor del capital y de la renta y ahorro basado en aquel. Cierra la nota. Es necesario tener en cuenta esas circunstancias para que sea aplicable nuestro razonamiento sobre el tipo de interés. Evidentemente, es necesario que el nivel general de los precios permanezca suficientemente constante. Como hemos señalado antes, no pueden ser establecidas reglas generales para los movimientos del nivel general de los precios en una comunidad con previsión perfecta. La determinación de este factor exige más supuestos específicos en relación con el sistema monetario y los principios que regulan la política monetaria. En un estudio más profundo del problema dinámico, bajo el supuesto de que el futuro está completamente previsto, el punto más importante a investigar es la forma en que un proceso dado es alterado por la introducción de variaciones primarias de diferentes clases. Aquí la premisa ceteris paribus, que significa, siendo el resto de las cosas iguales, debe ser empleada con especial cuidado, pues una variación prevista en un factor que afecta los precios debe ser relacionada con variaciones más o menos extendidas en otros factores. Por tanto, el análisis presenta considerable dificultad, pero se puede esperar, sin embargo, que dé resultados de interés inmediato. Sobre todo, sería posible explicar en qué extensión las perturbaciones efectivas de la vida económica pueden ser evitadas o mitigadas por la mayor previsión, por lo que respecta a aquellas personas responsables. En lugar de continuar nuestra investigación de esos problemas que han sido hasta ahora estudiados muy ligeramente, proseguiremos con las complicaciones que surgen si prescindimos del supuesto de que el futuro ha sido completamente previsto. Capítulo 4. Previsión imperfecta. Parte número 1. Previsión perfecta para cortos periodos solamente. En nuestra siguiente aproximación a la realidad, suponemos una vez más que los sujetos económicos tienen las mismas ideas sobre el futuro y que todos están ciertos de que esas ideas se realizarán. Suponemos también que esas visiones del futuro tienen un carácter tal que se cumplirían completamente si no fuese porque, y aquí está la diferencia con el caso anterior, ocurren acontecimientos imprevistos de tiempo en tiempo. Como resultado de estos, el curso de los hechos efectivos diferirá de aquellos previstos por los miembros de la comunidad en un grado mayor o menor. Los supuestos simplificadores hechos en el apartado 3 del capítulo primero se mantienen todavía. La discusión de este caso se puede plantear sobre líneas iguales a las empleadas en el capítulo anterior. Partiendo de un cierto periodo, podemos establecer un sistema de ecuaciones que determinarán el desarrollo en la forma prevista. Los datos son los factores que influyen sobre los precios que entran en las previsiones del público, es decir, las funciones de oferta, demanda y coeficientes técnicos, que todos creen que se aplicarán durante los diversos periodos del proceso dinámico. Lo que se busca son los desarrollos de los precios que ocurrirían si se cumpliesen todas las previsiones. Toda vez que en nuestro supuesto continúan ocurriendo hechos imprevistos, que son causa de que el público modifique sus ideas en cuanto al futuro, obtenemos para cada nuevo periodo de determinación de los precios un nuevo sistema de precios, correspondiente a las previsiones durante ese periodo. Este modo de plantear el problema resultará razonablemente útil, pues mediante el estudio del desarrollo de los precios previstos en cada periodo,
se asegurará una buena base para el análisis del curso efectivo de los hechos. Para comenzar, se puede suponer que los hechos imprevistos tienen lugar en el punto de transición de uno a otro periodo de tiempo. Esto parece razonable cuando se trata de cortos periodos. La serie prevista de precios en un cierto periodo estará de acuerdo con el desarrollo efectivo de los precios en tanto cuanto se refiere a este periodo. Esta primera situación de los precios será, por tanto, común a ambas series, y si los hechos imprevistos que ocurren después no causan variaciones demasiado profundas, las series mostrarán muchos puntos de contacto también en los periodos inmediatamente subsiguientes. El análisis de una situación dada de los precios puede estar así directamente ligado a un estudio de las previsiones durante el mismo periodo. En un análisis de esta clase, la parte de la serie prevista que no se realiza por los hechos posteriormente imprevistos es también de interés, pues afecta a las acciones del público y constituye así un factor determinante en la situación de los precios del periodo inicial. Al estudiar el problema de los precios bajo los supuestos formulados aquí, abrí una nota que dice: el supuesto de que en un periodo de tiempo dado el público prevé el nivel de precios que prevalecerá en este periodo como resultado de sus acciones durante el mismo, es, en sentido estricto, una condición necesaria para la explicación de una situación de los precios como un estado de equilibrio, en el sentido de que existe una conexión mutua entre la oferta y la demanda, por una parte, y los precios reales, por otra, y que por consiguiente, con los precios existentes puede continuar el cambio hasta que se haya logrado la plena satisfacción. El supuesto sirve de base a la mayoría de las teorías sobre la determinación de precios. Si prescindimos de esta abstracción, se debe emplear otro método de análisis. Debemos suponer que el público prevé una cierta situación de los precios que por consiguiente decide sobre un cierto volumen de oferta y demanda, y que estas decisiones dan lugar a una situación de los precios diferente a la prevista. Abre paréntesis, aun cuando hubiese acuerdo en relación con los precios, las dos situaciones difieren respecto a la relación entre la oferta y la demanda. Cierra paréntesis. Podemos aplicar, de acuerdo con esto, directamente el análisis del capítulo anterior. Además, partiendo de la serie de precios prevista en un cierto periodo, es posible investigar la forma en que las variaciones imprevistas que tienen lugar en la transición al periodo siguiente modificarán la serie de precios previstos en este último periodo. Esto traza el camino en el cual una situación de precios se transforma en otra y señala también la importancia de las variaciones imprevistas para el desarrollo efectivo de los precios. Sobre este último problema, que tiene una importancia teórica y práctica, podemos hacer algunas observaciones de carácter general. Como se ha indicado, las variaciones imprevistas dan por resultado modificaciones de las ideas previstas del público con respecto al futuro. En esto radica la mayor diferencia con el caso primeramente tratado. Debido a estas circunstancias, necesitamos dos sistemas de ecuaciones referentes respectivamente a la situación antes y después de que han tenido lugar las variaciones, con objeto de explicar la transición de una a otra posición. El otro aspecto del problema se refiere al hecho de que el público gana o pierde en la medida que posea bienes capitales, cuyos valores se alteran por la variación en las previsiones. Esas ganancias o pérdidas
como ha demostrado correctamente Myrdal, pertenecen a una categoría diferente de las rentas y costes, en tanto que las últimas pueden ser consideradas como precios, abre paréntesis, de servicios productivos o productos, cierra paréntesis. Las primeras no son precios, sino variaciones en los precios. La distinción puede también explicarse siendo que la renta en forma de interés obtenida por una persona de un cierto capital se refiere a un espacio de tiempo, pero una ganancia o pérdida se refiere al momento de tiempo con que los poseedores de bienes capitales varían la apreciación de su valor por surgir un hecho imprevisto. Debido a esas ganancias y pérdidas, cuyo volumen y carácter han sido analizados minuciosamente por Myrdal bajo diferentes supuestos, abre una nota que dice, véase la obra citada capítulo 5. Si prescindimos de la premisa atomística, tanto las ganancias como las pérdidas aumentarán bajo el supuesto hecho en el texto respecto a las previsiones del público, pero se producirán más pérdidas que ganancias, debido a una gran diversidad de circunstancias respecto a las cuales remitimos al lector a las páginas 75 y 89 de la obra citada. Cierra la nota, y que por tanto no necesitan ser discutidos aquí. No tiene aplicación otra tesis cuando el futuro ya no es previsto con precisión. Esta es la forma en que los valores capitales de la comunidad pueden aumentar o disminuir únicamente mediante un ahorro positivo o negativo de la misma cuantía, pues el concepto de ahorro se falsea si se intenta introducir en él la cuantía total de las ganancias y pérdidas que acabamos de discutir. Por el término ahorro podemos indicar únicamente la reducción en el consumo de renta. Para la restricción del consumo de capital tenemos el término espera. Si bien es cierto que esto puede ser interpretado en varias formas, según lo que se trate de significar con consumo o renta. Abre una nota que dice, si el concepto de capital se hace tan extenso que también los seres humanos se clasifiquen como capital, la consecuencia de este principio exige que el consumo con fines productivos sea considerado también como ahorro. Desde ciertos puntos de vista, hay grandes razones que justifican este modo de definir el capital. Desde el punto de vista de la riqueza, el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo es evidentemente tan importante como el de los bienes capitales materiales. Y puesto que una modificación en la distribución de la renta con frecuencia lleva consigo una variación de la proporción entre estos dos tipos de formación del capital, se obtiene una visión incorrecta de la situación si se incluye solamente el ahorro de carácter material. Desde otros puntos de vista, no obstante, puede ser deseable limitar ambos conceptos a los objetos materiales externos. Otra distribución empleada por nosotros, la de ahorro bruto y ahorro neto, no necesita explicación especial. Cierra la nota. Pero como hemos dicho, en principio, es incorrecto considerar las ganancias y pérdidas como renta positiva y negativa. De aquí se deduce que no pueden ser objeto de ahorro. Abrió una nota que dice, esto se refiere al ahorro considerado ex ante. Como hemos indicado antes, los cálculos del ahorro ex post para un cierto periodo incluirán una parte de las ganancias y pérdidas que dependen de las actividades en aquel periodo. Cierra la nota. El ahorro, al igual que el consumo, tiene lugar en el transcurso del tiempo. Tiene una dimensión de tiempo. Las pérdidas y ganancias
por otra parte, son atemporales, en el sentido estricto de la palabra, de manera que también en este aspecto pertenecen evidentemente a una categoría económica completamente distinta, y esta diferencia aparece también en la forma en que varían los valores capitales mediante el ahorro por una parte y por las pérdidas y ganancias por otra. Si el ahorro significa que el interés es sumado al capital o que existe nueva inversión, el resultado será una alteración sucesiva y continua en el valor del capital. Esto es cierto también cuando el ahorro es negativo y por tanto se origina un consumo de capital. Las ganancias y pérdidas, por otra parte, traen consigo variaciones discontinuas en los valores del capital. Todo esto es de alguna importancia cuando se desean determinar los resultados económicos de ciertos hechos imprevistos en un caso dado, pues en este caso, la tarea consiste en examinar en qué medida esos hechos han dado lugar a ganancias y pérdidas, y de esta forma han aumentado o reducido los valores capitales. Lo anteriormente expuesto demuestra que esas variaciones en los valores son los resultados más inmediatos de las variaciones imprevistas. Otra cuestión consiste en determinar si la función que expresa el ahorro aumenta o disminuye como consecuencia de las variaciones. Si, por ejemplo, una pérdida de capital será compensada a su debido tiempo mediante un mayor ahorro. Es cierto que esa tendencia no parece improbable, pero esto naturalmente debe ser investigado específicamente en cada caso.